Esta semana hubo una palabra que resonó y cosa curiosa no se puso como tendencia hasta donde logré averiguar. Sin embargo, en casi todos los diarios y semanarios trató de darse el significado de esa palabra. Es una palabra relativamente sofisticada, no la utiliza cualquiera. Es necesario que la utilice alguien que eventualmente conozca de historia y sobre todo que le interese transmitir ideológicamente una noción fuerte, una noción tan fuerte como la de golpe de Estado. Eso no lo hace cualquiera y normalmente se necesitan ideólogos para eso. Golpes de Estado los ha habido a lo largo de la historia de Occidente a diestra y siniestra. Entonces no cualquiera lo hace. Y también los diarios y semanarios colombianos nos presentaron al personaje que recalcó la palabrita. La recalcó de una manera anodina en una entrevista con W Radio. Es una combinación también muy particular la que hace este personaje. John Marulanda, ex jefe de las Fuerzas Armadas Retiradas de Colombia. Acore o Arcore, pongámosle la R, ya no me acuerdo muy bien de su sigla, pero suena mucho más como Arcore que como Acore. En fin, el personaje es muy particular porque indudablemente tiene una hoja de vida bastante connotada, obviamente no como nos la presenta la revista Cambio, nos lo presenta casi como el Henry Kissinger colombiano, Henry Kissinger criollo. No, eso sí se ríe uno de esa presentación. Ha hecho un curso en Harvard, hizo una maestría, en fin, pero no es el genio de la estrategia o de la defensa como es una hoja de vida, digamos, sobresaliente, pero sobresaliente para un país como Colombia. Sí, ha estado en Berlín, en Israel, en fin, en Tel Aviv, ha sabido de conflictos del mundo, etcétera, pero no es para tanto, es un manizalita. Y ese Manizalita, cosa curiosa, ha sido uno de los invitados más frecuentes de la Hora de la Verdad. Vaya programa, La Hora de la Verdad. Cuando alguien llama a su programa La Hora de la Verdad, ¿es que cree poseer la verdad? Bueno, pues quizá por ahí va la cosa. Y a decir verdad, cuando uno escucha varios de los programas de La Hora de la Verdad, obvio, hay que hacerlo como un ejercicio académico, amateur, intelectual, no propiamente porque a uno le guste escuchar la voz socarrona de un exgominado, exministro del Interior de Colombia, bastante grecoquimbaya, por cierto, que no deja de tener una cierta cultura, indudablemente. Yo no creo que hable inglés o francés sin acento, pero digamos que tiene una buena biblioteca, una biblioteca que tiene la oscuridad precisa como para evocar algo así como esos salones de la recherche du temps perdu, pero no es para tanto, es más un abogado, es más la biblioteca de un leguleyo sofisticado. De hecho, cuando fue ministro del Interior fue bastante sofisticado como leguleyo el señor, y su programa es bastante divertido, hay que decirlo con todo el gusto. Ahora, lo curioso es que cuando uno escucha La Hora de la Verdad de ese señor, así se llama el programa, con el invitado especial, el señor que pronunció la palabra que aún no he enunciado en esta videocolumna, uno confunde las voces, no sabe quién es quién, salvo porque uno está más cerca al micrófono y el otro está lejos, por allá en su Manizales del alma. Y lo cierto es que las voces se confunden. Bueno, la palabra es muy curiosa. Defenestrar. Defenestrar. Proviene del latín de, que quiere decir desde, hacia,
y fenestra, que es ventana, es arrojar por la ventana. Y tiene que ver con una revuelta que hubo en Praga por allá en 1618, donde unos protestantes arrojaron por la ventana a unos regentes, y desde ahí se impuso la palabrita defenestrar, el verbo. Algunos comentaristas trataron de que los colombianos lo conjugaran. Yo defenestro, tú defenestras, él defenestra, nosotros defenestramos, vosotros defenestráis y ellos vuelven al poder. Sí, defenestrar, además de arrojar por la ventana, es destituir, deponer, derrocar, tumbar, dar un golpe de estado. Pero la palabrita de arrojar por la ventana no la ha utilizado frecuentemente John Marulanda, el personaje que ahora dice que investigará la fiscalía. Yo empezaría investigando cuántas palabras sofisticadas maneja usted. ¿Dónde habrá escuchado esa palabra sofisticada? ¿Quién se la habrá soplado? ¿Qué doctor, que por supuesto no debe tener PhD, pero se le dice doctor? ¿Qué doctor Greco-Quimbaya? ¿En qué momento? ¿A la hora de la verdad? Muy bien, y si se busca por ahí, hay una afinidad delictiva o una coincidencia. Cuando uno escucha las invitaciones frecuentes de este personaje en el programa La Hora de la Verdad, constata que evidentemente desde que Petro ganó hay una ganita o unas ganitas de defenestrar. Bueno, ahora, lo curioso es que quien maneja el programa, que así se llama La Hora de la Verdad, el programa Greco-Quimbaya, del presentador Greco-Quimbaya, de La Hora de la Verdad, fue el mismo que dijo que había que hacer trizas los acuerdos de paz. Eso sí lo dijo públicamente. Bueno, hacer trizas es muy coloquial, no es nada sofisticado, pero de hecho tiene su quit, tiene su dejo. Pero defenestrar es aún más sofisticada como palabra. Arrojar por la ventana. ¿Y por qué quieren decir eso? ¿Por qué utilizan exactamente esa palabra? Porque lo que más les molesta es que Petro hable desde el balcón. Y por eso arrojarlo por la ventana. He ahí la explicación lingüística, semántica, semiológica. Es solo una hipótesis de trabajo. No les gusta que hable por el balcón, que hable desde la ventana. No les gusta, por supuesto, que tenga ese complejo de papa. Y claro, ha perdido puntos en popularidad fundamentalmente desde cuando habla por el balcón. Yo no creo que deje de hacerlo. Sin embargo, sus asesores, si es que los escucha y los tiene, seguro le dicen, trate de soltar un poco el Twitter y de no hablar tanto por el balcón. Porque es evidente que eso de convocar al balcón es como para rezar el Ángelus, ¿no es cierto? Tiene algo papal. Todos estamos de acuerdo. Fíjense que yo doy para un lado y para otro, para que no digan que soy confesional. Ahora, lo cierto o lo curioso es que el presentador Greco-Quimbaya de La Hora de la Verdad sí debe repugnarle, como a la extrema derecha y al establecimiento colombiano, que Petro hable desde el balcón. Eso los debe podrir. Evidentemente les debe dar una piedra extraordinaria. El populismo, el chavismo, el castrochavismo, el madurismo, no es desde la ventana que se sacan las reformas, y entonces por eso hablan de defenestrar. Bueno, sí, obviamente una cosa es esa enunciación que es sofisticada, no es tan loca, pero otra cosa sería la locura, evidentemente, de pretender deponer, destituir a un presidente electo democráticamente. Eso está contra la Constitución y contra las leyes, y ojalá que el señor fiscal empiece por averiguar la palabrita, de dónde surgió, qué tan sofisticado es el coronel para manejarla. Defenestrar, yo defenestro, tú defenestras, él defenestra, nosotros defenestramos, vosotros defenestráis y ellos vuelven al poder. Bueno, la pregunta es, ¿cómo dar resultados? ¿Cómo mostrar el cambio? ¿Cómo no permitir que la paranoia se adueñe del gobierno del cambio? Y sobre todo, ¿cómo de algún modo que el cambio sí sea real? Que no sean los mismos con las mismas y que efectivamente gobiernen los más capaces. Que el presidente se rodee de gente capaz
que evidentemente no va a permitir que lo defenestren, o mejor, que defenestren al gobierno del cambio, que lo arrojen por la ventana. Cómo recuperar la confianza del pueblo, y algo que es muy importante, hay un portal que lleva el nombre de ese momento en que Tiro Fijo le dejó la silla vacía a Pastranita, y por eso se llama la silla vacía. El problema es que es una silla vacía RIMAX, de plástico, barata, como muchas de sus columnas, ideológicamente baratas. Hay otros análisis que sí hacen Juanita decentes, pero cuando les da por ser tibios de las ballenas y por ser de plástico, pues se ve la silla RIMAX vacía. Bueno, ojo, porque la silla vacía está diciendo que en las próximas elecciones regionales va a ser un plebiscito contra Petro porque va a perder en todas las regiones. Ahí hay un pulso. El tal plebiscito no lo hay. Evidentemente uno de sus columnistas lo señala, pero recuerden cuando Santos dijo que el tal paro no existía. Entonces hay que estar atentos, ser mansos como palomas y astutos como serpientes, saber gobernar, no caer en un populismo ramplón y sobre todo que Colombia sí recupere el rumbo, que en vez de defenestrar el gobierno del cambio, que sea un renacimiento, que la gente sienta que no fracasamos, que la gente sienta que no es un castillo de naipes la izquierda en América Latina, que esta segunda oportunidad no se pierda y que por supuesto se pueda gobernar. Mientras tanto, aquellos que tienen su hora de la verdad, que sigan hablando grecoquimbayadas y no les demos gusto con la palabrita, con el verbito de defenestrar, porque los que están defenestrados desde Invercolsa son ellos.